Listo. Sí, ya se está grabando. Entonces, tenemos que ver aquí el tema de las medidas. Por ejemplo, Polonia, que lo ocupo bastante porque me toca leer bastante de este país, en el tiempo de la pandemia, cuando empezó a tener sus contagios, no dejó de tener las actividades normales. Lo que hizo fue implementar medidas e intentar el gobierno apoyar en el tema que ustedes ponen como gastos en medidas sanitarias. Entonces el gobierno empezó a solventar alcohol, empezó a solventar barbijos, empezó a solventar guantes. ¿Para qué? Para que las empresas puedan seguir trabajando, y agarró a los militares y los sacó a las calles y dijo, bueno, ustedes nos van a controlar de que las personas cumplan las normas. Y así fue como controló a todo el primer año, 2019, lo que fue la pandemia hasta enero más o menos de este año. Al ver que habíamos logrado conseguir detener en cierta medida los contagios, porque tenían una cantidad de contagios bastante baja, 1.000, 2.000 contagios diarios en un país de 60 millones, entonces era un porcentaje bajo, estaban bien. Empezaron a quitar las normas de prevención a ciertos niveles. ¿Y qué pasó? Se disparó a 27.000, 30.000 contagios diarios. Entonces, acá lo que podemos poner como causa es normas demasiado estrictas, falta de apoyo de las instituciones gubernamentales posiblemente, que han generado un recorte de empleados por las normativas que han impuesto. ¿Se ve la diferencia? Exacto, entonces tenemos que tomar ese rumbo. Esa sería la forma de armar el árbol del problema. ¿Bien? Luego, el segundo punto que ustedes estipulan, que es la adaptación al comercio digital, está muy bien ensamblado. Hay una falta de preparación, ¿no? Las empresas han tenido que hacer fuertes inversiones ahora para empezar a adaptarse al comercio digital, a empezar a darles capacitaciones a los empleados. Fijémonos lo que está pasando en los colegios. A los maestros, taller, matiné, tanda y tunda, ¿no? En la mañana, en la tarde, en la noche. ¿Por qué? Porque no pueden manejar las plataformas digitales, no pueden. ¿Por qué? Porque hay un problema de capacitación, no hay una adaptación directa. Esto no se vino haciendo, aunque muchas personas en algún punto, hace 2, 3, 4 años, vieron que podía ocurrir una cosa así y empezaron a plantear las herramientas digitales. Por eso también salieron la maestría digital, doctorados digitales, pero nos costó como medio adaptarnos a ese entorno. Entonces es un elemento muy, muy plausible, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Tengo que pagar capacitación, tengo que ponerle computadora a mi funcionario, tal vez tengo que darle una buena conexión de internet, o tal vez tengo que darle la opción para que se conecte desde su casa, y entonces tengo que gastar en servidores, tengo que gastar en seguridad, tal vez por ahí la compra de algunos firewall, etcétera, etcétera. Entonces los ingresos se ven disminuidos. Al disminuir los ingresos, entonces tengo que exigir más a mis empleados y recortar la cantidad de empleados que tengo en mi empresa. Entonces está perfecto como causa. Y el tercero, que es el pago de impuestos, un mal manejo de la ayuda gubernamental en el tema de pago de impuestos, ¿no? O una propuesta inadecuada de pago de impuestos. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, con los alquileres? Dijeron, se va a dar un recorte del 25% en el pago de alquileres, pero a los que estaban dando en alquiler un departamento, su casa o cuartos, y que estaban pagando sus impuestos debidamente, no hablo de los clandestinos, sino de los que estaban formales, pues tuvieron el problema que tenían que pagar igualmente su impuesto sobre el 100%. Es decir, la facturación se mantenía. Si pagaba 1.000 de alquiler de un cuarto, tenía que facturar los 1.000, pero él tenía que disminuir el 25% al inquilino. Entonces, había un mal manejo de las ayudas supuestas ayudas del gobierno en algunos temas. Entonces, está perfectamente establecido. Hay que hacer esas correcciones para poderlo trabajar. Ahora vamos a ver la otra parte, que es ya el desarrollo de su proyecto. El documento
tiene básicamente 8 capítulos en esta primera etapa, esto que llamamos perfil del proyecto de investigación. Este perfil de proyecto de investigación, como habíamos dicho, no solamente es para el nivel académico, sino también para nivel laboral de investigación. La primera parte siempre tenemos la carátula. La carátula se la hace en función a la normativa de la institución en la cual estamos trabajando. Esta es la de la universidad. Tenemos un segundo modelo que cualquiera de los dos puede ser. Aquí le faltó un 2. Entonces, ya está. Luego tenemos el contenido. Este documento se los voy a pasar a ustedes cuando terminemos la reunión para que puedan revisarlo. Entonces, la primera etapa es el resumen. ¿Qué hago en el resumen? En el resumen yo cuento qué es lo que va a ser mi trabajo, cómo encontré el problema. Entonces, un ejemplo de resumen podría ser, como se está grabando esto y se los voy a pasar el video, entonces lo vamos a hacer un poco más oral para que así sea más rápida la explicación y ustedes puedan trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, el resumen intenta explicar con palabras un tanto amigables cuál va a ser el proceso del trabajo, dónde encontré el problema. Entonces me pone en contexto y en relación al problema. En la actualidad se está viviendo un momento crítico de la salud a nivel mundial debido a la pandemia del COVID-19, el cual está provocando demasiados contagios y muchas muertes en todo el planeta. Por esto, las empresas se han visto obligadas a hacer un cambio radical en su estructura y han optado por lo que es el comercio electrónico. Debido a esta adaptación, muchas empresas han tenido que hacer inversiones grandes, lo cual ha provocado una disminución en la cantidad de empleados. Esto, sumado a la falta de un apoyo total, un apoyo proporcional por parte del Estado o el gobierno, se ve en menores ingresos para las empresas y el tener que disminuir la cantidad de empleados. Se plantea realizar un análisis para poder hacer una propuesta para futuras posibles pandemias o para futuras posibles medidas de seguridad respecto a lo que es el nivel sanitario. Ese podría ser un ejemplo de un resumen, donde contamos cómo hemos encontrado el problema, quiénes están interactuando, ¿no? Las personas y el gobierno, las empresas, y planteamos una posible solución. ¿Cuál es la solución que ustedes plantean? Ustedes están planteando lo que es un análisis de impacto de la pandemia en el área empresarial. Por lo tanto, eso es lo que sería su oferta. Una vez hecho el resumen así con palabras un tanto amigables, pasamos a lo que es la problemática. En la introducción ustedes vuelven a hacer lo que hemos hecho de decir cómo han encontrado el problema, ¿sí? Observando por experiencia, pero más desarrollado, con más detalles. Si pueden colocar números, si pueden hacer alguna estadística, si pueden poner datos sobre alguna empresa en particular, es bueno ponerlo. Y los antecedentes son lo que sabemos o otros estudios que existan respecto a lo que es al tema que ustedes están analizando. Por ejemplo, si yo me voy a internet, en España han hecho un análisis veo que hay más ya. Artículos académicos para impacto de COVID-19 en las empresas. Entonces, hay varios estudios que se han hecho. Entonces, ustedes hacen referencia a algunos, por ejemplo, a nivel Latinoamérica, algunos a nivel América, algunos a nivel Europa, o sea, van desde el micro, desde su entorno, si es que pillan alguno, hacia afuera. Entonces, hacen la referencia de por lo menos 2 o 3 estudios. ¿Ya? Aquí tienen uno sobre el trabajo exactamente, el tema económico, impacto del sector automotriz. Hay varios que ustedes pueden encontrar y hacen un pequeño resumen de cada uno de los que van a exponer dentro de antecedentes. Entonces, primero la introducción y luego los antecedentes. El planteamiento del problema, ustedes detallan todos los elementos de su problema. ¿Qué variables tienen? Tienen las empresas,
tienen los funcionarios y tienen el Estado. Entonces, en planteamiento del problema, ustedes intentan detallar cada uno de estos elementos y explicarlo, cómo interactúan en ese entorno que ustedes están analizando. Algo así como, para poder analizar el impacto de la pandemia en el área empresarial, necesitamos ver en qué nivel de capacitación están los empleados de dicha empresa. Necesitamos ver el apoyo que tuvo esa empresa de parte del Estado y las necesidades, si es una empresa de productos, si es una empresa de servicios. Porque en este tiempo de pandemia las empresas de servicios son las que más han crecido y las de productos las que más han disminuido sus ingresos. Luego, formulación del problema. ¿Qué detallamos en la formulación del problema? En la formulación del problema detallamos específicamente, debido a la pandemia que atacó el planeta iniciando en China en el año 2019, 2018 fue en realidad, en el 2018 y su posterior expansión en todo el planeta el año 2019, se tuvo un impacto en las empresas de todos los países. Este problema afecta no solamente a la empresa como tal y a los ingresos de estas empresas, sino también a los funcionarios que estaban trabajando en dichos lugares, por lo cual se necesita analizar cómo afectó a las empresas y sus funcionarios el hecho de el cambio exigido por el COVID-19, por la aparición del COVID-19. Ese sería un ejemplo de la formulación del problema. Entonces vamos de manera puntual a decir, este es el problema. El esquema ya ustedes lo tienen, hay que corregir eso del cese de actividades, ¿no? Cambiarlo. La pregunta de investigación. ¿Qué les llevó a ustedes a hacer esta investigación? Sí, no se preocupe. Los famosos freelancers más baratos. Sí. Entonces, perfecto, excelente observación. Entonces, el COVID-19, ¿será que afectó de manera igualitaria a todas las empresas y a todos los funcionarios de estas empresas? Esta podría ser una pregunta de investigación que a ustedes les llevó a hacer ese análisis, como ustedes acaban de comentar, ¿no? ¿COVID-19 realmente afectó de manera igualitaria a todas las empresas? ¿Sí o no? Digitales versus las tradicionales. Y a todos los funcionarios de las empresas, los del departamento de ventas les podían dar una capacitación, pero como usted acaba de decir, ¿no? A los del departamento de sistemas prefirieron atacarlos con un freelancer, es decir, quitar a los empleados, quitarles su sueldo y hacer compras por internet, básicamente. Entonces, lastimosamente sí. Como experiencia le digo que sí. Y eso es un tema muy interesante que podrían ustedes poner como recomendación dentro de su perfil. Hacer un análisis específico para el área de sistemas. Sistemas y redes. ¿Por qué? El de sistemas, aunque se encarga de toda la relación lógica de los datos, mantener, digamos, todo interconectado, tiene un pequeño problema
que no es medible lo que hace. Es muy intangible su área de trabajo. Por lo tanto, lo consideran como algo que es lujoso, que está ahí haciendo todo y nada, y por lo tanto afectan la percepción del trabajo real del ingeniero de sistemas. Sí, es correcto, es correcto. Ese es un tema muy interesante el que están tocando y sería interesante promoverlo y proponerlo. En el caso de ustedes, me imagino que son del área de sistema ambos. Redes, bueno, la misma situación. ¿Y usted, Gabriel? Sería un trabajo interesante de investigación de la percepción del ingeniero de sistemas y de redes dentro de nuestro entorno laboral. Eso podría convertirse en un proyecto de grado. Así que pueden estarlo viendo para poderlo proponer. Y es algo que no hay. No hay aquí ningún estudio de ese tipo. Bien. Una vez ustedes tienen clara esta pregunta de investigación, que por lo visto lo tienen bien analizado, pasamos a los objetivos. No olvidemos que para el desarrollo de los objetivos tenemos esa hermosa herramienta que es la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom nos ofrece un listado de verbos aplicables, utilizables según el área en que nosotros necesitamos trabajar. Es decir, que según el objetivo que nosotros necesitamos completar, si es de conocimiento, si es de explicación, si es de desarrollo, si es dependiendo de qué cosa es, entonces él les ofrece una herramienta, un verbo apropiado para poder trabajarlo sin necesidad de incurrir en otros verbos que podrían generar una cierta ambigüedad en el desarrollo del objetivo. Bloom estableció que se necesitan estas 6 áreas para explicar cualquier tipo de objetivo, no solamente para investigación, sino también para el entorno académico. Está el conocimiento, la comprensión, la aplicación, el análisis, la síntesis y la evaluación. Que como ingenieros de sistemas y de redes, nosotros estamos acostumbrados a eso, ¿no? Primero desarrollamos el conocimiento y la comprensión del problema, de las herramientas que vamos a utilizar, hacemos las métricas necesarias, proponemos los cambios, etc. Luego aplicamos eso para hacer un análisis y un diseño. Hacemos esa estructura, presentamos nuestro, ya sea por ejemplo en sistemas un PUTS o en redes un top-down, para poder expresar todo el desarrollo, y después hacemos la evaluación, ¿no? Si podemos hacer la implementación, pasamos a la evaluación. Si no, hacemos una evaluación teórica. Los de redes pueden hacer una simulación, por ejemplo un packet tracer, y ver cómo funciona. En el caso de sistemas, hacemos una evaluación según las diferentes métricas para poder establecer. Entonces, está todo el proceso de investigación cifrado, situado en estos objetivos, a través de estos verbos. Entonces, nosotros desarrollamos el objetivo general en primera instancia, que es un poco más pequeño, un poco más específico que es lo que es el título de la investigación. Entonces, investigación como título proporciona el impacto, ¿no es cierto?, que ha existido sobre las empresas. El objetivo general ya no va a ser el impacto, va a ser la comprensión de ese impacto, cómo ha trabajado, cómo incidió sobre las empresas y lo que ha sido todo el desarrollo de esta pandemia. Entonces, aquí ustedes están hablando de generar conocimiento. Por ejemplo, identificar los niveles de impacto en las empresas del mercado interno de Bolivia. O podrían hacer una comparación. Entonces, reconocer las características de las empresas que fueron más afectadas durante la pandemia en Bolivia. Tienen que trabajarlo desde estos puntos para poder trabajar. El objetivo general sigue siendo general, no están poniendo ningún camino a seguir, pero ya más o menos lo están trazando.
En los objetivos específicos ustedes ingresan a hacer algo más detallado. Entonces agarran ese objetivo general y lo particionan y dicen, bueno, primero yo necesito obtener conocimiento. Necesitan qué cosa? Identificar todas las empresas o las áreas de las empresas que existen en Bolivia o el entorno directo de ustedes, Santa Cruz. Entonces dirán, las empresas se dividen en industriales, mercadotecnia, desarrollo, y van catalogando un poco las empresas y pueden proponer ahí, por ejemplo, una encuesta. Después de identificar las empresas, ¿qué necesitan hacer para poder ver el nivel de impacto? Hacer una estadística, es decir, reproducir los datos antes de la pandemia y post pandemia, para ver en las empresas cuántas personas disminuyeron o cuántas personas aumentaron, para ver si la empresa entonces creció o decreció durante el periodo de la pandemia. Y el tercero es hacer lo que es el análisis propio, ¿no? Por ejemplo, categorizar las empresas, su crecimiento o su incidencia respecto a la pandemia dentro del departamento de Santa Cruz de la Sierra. Y por último, realizar una evaluación que podría ser evaluar o justificar los cambios ocurridos en las empresas post pandemia. Entonces tienen 3 o 4 objetivos específicos que van a especificar todo ese proceso, sin entrar a elementos puntuales como las actividades que van a realizar. No olvidemos que estamos desarrollando los objetivos. Un objetivo puede tener muchas actividades y cada actividad puede tener una o muchas tareas. Por ejemplo, para recolectar los datos de las empresas, que hemos puesto como caracterizar las empresas del medio, se puede confundir, y aquí viene la ventaja de la taxonomía del Bloom, se puede confundir como listar las empresas del medio. El verbo termina en ar, er, ir, como es para los objetivos, pero listar no es un objetivo específico. En cambio, caracterizar sí es un objetivo específico, porque estamos caracterizando el entorno o describiendo el entorno. ¿De acuerdo? Entonces ahí nosotros debemos trabajar con esos valores. Bien. El siguiente punto de lo que es la hipótesis. Ustedes pueden plantear una hipótesis, porque estarían haciendo un trabajo muy interesante a nivel teórico, a nivel social, al plantear la incidencia de la pandemia en las empresas. Pero en este caso ustedes no la van a necesitar la hipótesis. La hipótesis es una afirmación que ustedes deberían validar, es decir, es cierto o es falso. Es decir, demostrar o refutar. ¿Ya? Un ejemplo para su trabajo de hipótesis podría ser: las empresas del área digital crecieron durante la pandemia. Es algo que yo veo en el entorno, sí, porque todo el mundo está contratando empresas y podría ser. Pero sin embargo puede ser que al hacer el análisis, la investigación, resulte otra cosa y que las empresas de servicio digital decayeron. ¿Por qué? Porque empezaron a contratar más empresas de fuera en vez de las internas. ¿Por qué? Porque tal vez hacía más barato, como los freelancers que comentábamos hace un rato. Entonces, ese podría ser un argumento para una hipótesis, pero ustedes no la necesitan. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pueden. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Ahora entramos al tema de las delimitaciones. A nivel de investigación, nosotros trabajamos internamente 3 delimitaciones: temporal, geográfica y conocimiento. Consejo: ustedes han planteado a nivel Bolivia. Mi consejo es que lo planteen a nivel Santa Cruz, el análisis de las empresas. ¿Por qué? Porque es su entorno directo. Entonces, centrémonos en un lugar un poco más pequeño para la propuesta. ¿Ya?
Entonces, la delimitación espacial va a ser la ciudad de Santa Cruz, el departamento de Santa Cruz, específicamente la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. La temporal, ustedes están dividiendo su proyecto en dos partes. Lo que es el perfil de proyecto, que es la materia, que sería todo este periodo que hemos tenido de avance. Entonces, la delimitación temporal sería desde el inicio de nuestras clases hasta la culminación, que sería el sábado 8. ¿Ya? Ahora, la delimitación de contenido. Ustedes, en su contenido, deben especificar todo lo que van a entregar. En este caso, ustedes están entregando un perfil de investigación. Por lo tanto, va a ser un documento que contenga las especificaciones sobre la problemática, la propuesta de solución al problema, los objetivos del trabajo, disculpen, los objetivos del trabajo, la justificación, la primera validación, que es el análisis de riesgo. Eso es lo que va a tener como contenido. Después ya podrán poner más cosas. Por ejemplo, cuando desarrollen una continuación, si alguno de ustedes quiere tomar los proyectos para proyecto de grado, entonces ya cambiará la delimitación de contenido y pondrán estadísticas, pondrán entrevistas, pondrán todo lo necesario para poder completar esa investigación. La justificación es el análisis de por qué yo debo hacer esa investigación. Imaginen que yo estoy trabajando para una empresa, en este caso es académico, estoy haciendo un proyecto para una materia. Entonces, ¿por qué esa institución debe apoyar mi investigación? A nivel económico, social y práctico. No olvidemos que lo económico no solamente son ganancias, sino evitar costos. Por ejemplo, para una empresa que quiere abrir en nuestro medio y tiene a disposición un informe como el que ustedes podrían generar como proyecto de grado, le conviene leerlo. ¿Por qué? Porque así sabe más o menos cómo está el terreno. Y si pretenden abrir una empresa digital, van a decir, no, tenemos que tener cuidado, porque no ha sido bueno durante la pandemia. Lo ven al ingeniero de sistemas y al ingeniero de redes como tal cosa. Entonces, tengo que cambiar la dirección de mi empresa. Si quiere abrir una empresa de servicios, tendrá una idea de que tiene que empezar a ofrecer sus servicios, pero por métodos digitales. Y ver cómo puede mejorar sus ofertas. Por ejemplo, una empresa de limpieza, antes de la pandemia, no necesitaba una página de internet. No necesitaba una ubicación. En cambio, ahora sí la necesita. ¿Para qué? Porque necesita registrar, necesita tener todos los cuidados, necesita, o sea, una serie de condiciones que han cambiado después de la pandemia. Por lo tanto, su informe, esta investigación que ustedes plantean, le va a ayudar a reducir costos y a reducir riesgos. Por lo tanto, es una validación económica para poder hacer esta investigación. Socialmente ustedes están ayudando al entorno, están diciéndole, miren, si ustedes son del área de sistemas, cuidado. Si ustedes son del área de redes, cuidado. Porque en la pandemia las empresas han empezado a deshacerse de este tipo de funcionarios. En Viva, por ejemplo, han agarrado a los de sistemas, todos los trabajadores de sistemas, y le han dicho, ¿quieren seguir? Firmamos un contrato en el cual van a ganar el sueldo mínimo. Y aumentamos a trabajo desde la casa, pero con 12 horas laborales al día, porque van a estar en su casa. Eso se los digo a ciencia cierta porque es un matrimonio, ¿no? Marido y mujer trabajaban en Viva como ingenieros de sistemas y les han dicho eso. Ambos estaban ganando antes de la pandemia cerca de 5.200 y durante la pandemia les rebajaron a 2.280, me parece. Entonces son los efectos. Entonces ya hay una justificación social. Están preveyendo de que las personas de cierta especialidad estén preparados para recibir ciertas noticias. Entonces están ayudando. Y la práctica, ustedes están ganando conocimiento para poder desarrollar otros proyectos, están teniendo conocimiento del entorno, qué pueden ofrecer.
están ganando experiencia para el desarrollo de estos tipos de proyectos. Esa es la justificación práctica. Tenemos el diseño metodológico. En el diseño metodológico nosotros tenemos 3 puntos que destacar. Características de la metodología de investigación. Hemos hablado que tenemos inductivo, deductivo, experimental, ¿no es cierto?, como modelos. Aquí tenemos que seleccionar primero si es cuantitativo dentro de metodología. Vamos a decir si es lo que es inductivo, deductivo, experimental o cualquiera de los 6 que hemos visto. Y dentro de la justificación tenemos que explicar el por qué hemos dicho de que va a ser así. En el caso de ustedes están haciendo una agrupación de las empresas para luego ver cómo ha sido el impacto. Por lo tanto, el inicio de su investigación va a ser totalmente cualitativa. Van a ver las características, van a agrupar los tipos de empresas que hay del entorno del mercado, van a ver si pueden hacer entrevistas, si pueden llegar a... Ahí está Jonathan Arancibia, se está conectando. Van a empezar a revisar el histórico, ¿no es cierto? Y después van a hacer su propio análisis cuantitativo. Van a empezar a ver si pueden hacer estadísticas, a ver cuánto han disminuido los sueldos, a ver cuántas empresas han quebrado, cuántas empresas no han quebrado, cuántas empresas han disminuido ganancias, cuántas empresas han subido sus ganancias, y hacer un análisis cuantitativo. Por lo tanto, su investigación, para empezar así de entrada, es cuantitativa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene los dos, pero es más cualitativa que cuantitativa. Por eso ponemos el cualitativo antes. Ustedes están yendo de algo general a algo específico. De lo que han visto en el entorno a nivel mundial, ha empezado a disminuirlo a Bolivia y ahora lo estamos disminuyendo a Santa Cruz y posiblemente disminuya a Santa Cruz de la Sierra como ciudad. Por lo tanto, están haciendo un deductivo. Pero no solamente deductivo, sino un deductivo histórico. ¿Por qué? Porque necesitan los datos antes y post, pre y post pandemia, para poder hacer la comparación. En metodología, ustedes caracterizan el deductivo simplemente porque no van a utilizar ninguna otra metodología de desarrollo. Por ejemplo, en el área de sistemas, si necesitamos hacer la investigación para desarrollar un sistema de ayuda a pacientes con síndrome o personas ciegas, pongamos. ¿Qué van a hacer? Van a hacer una investigación con todas las características que hemos presentado y después van a agarrar y van a decir vamos a desarrollarlo a través de XP con Scrum. Entonces, ahí pueden desarrollar una metodología de desarrollo, pero el proyecto que ustedes están presentando ahora no amerita. En el caso de redes, por ejemplo, les proponen hacer una mejora de las comunicaciones de todos los semáforos de la ciudad para poderlos controlar desde un centro de cómputo. Perfecto. Van a hacer toda una investigación porque tienen que ver ruidos, tienen que ver edificaciones, tienen que ver distancias, etc. Y después una metodología para proponer ya el proyecto como tal. En la justificación metodológica, ustedes tienen que agarrar y decir, bueno, es cuantitativa, ¿por qué? Lo hemos explicado, ¿no? Porque ustedes primero van a agrupar datos, van a analizar las empresas. Eso es lo que hay que poner en la justificación metodológica. ¿Ya? No hace metodología. ¿Qué es el análisis de riesgo? En el tema de los de sistemas tienen un poco más experiencia, han debido ver con ingeniero AV, análisis de riesgo en el desarrollo de software. En el caso de investigación es algo similar, deberemos establecer los parámetros, alto, medio, bajo, por lo general, para la probabilidad de ocurrencia y para el impacto. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una investigación sobre los vehículos que circulan en el segundo anillo, 3 pasos al frente, de 12 del mediodía a 1 de la tarde, ¿qué necesito? Básicamente necesito ir a pararme en el semáforo todos los días en ese horario, por lo menos una semana, y contar cuántos vehículos pasan. No necesito mucho material. Ahora imaginemos que eso cambia y
y nuestra investigación se direcciona a utilizar un sistema de inteligencia artificial con comunicación en tiempo real para predecir el comportamiento del flujo vehicular en el segundo anillo 3 pasos al frente. Empieza a haber un montón de riesgos, porque ahora no es tan fácil como ir, pararse y contar movilidades. Ahora nosotros necesitamos material de investigación. Imagínense que no tengan material. Entonces la probabilidad de ocurrencia es baja, tal vez un 40%. Pero si ocurre que no tengo información para desarrollar ese sistema de inteligencia artificial o tener un modelo de comunicación, unas redes bien establecidas para poder tener la comunicación en menos de 3 segundos, que sería considerado el tiempo real, en este caso de semáforos, entonces el impacto va a ser alto. Es decir, tal vez el proyecto se puede venir abajo. ¿Qué puedo hacer como plan de control de riesgo? Puedo establecer la búsqueda de expertos. Puedo solicitar bibliografía en otros idiomas. Ahora, pucha, pero yo no sé inglés. Ese también es un riesgo. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia? Es alta de que yo no sepa inglés, por ejemplo. Pero el impacto de no poder leer ese libro es bajo. Bajo, tal vez medio. ¿Por qué? Porque tengo a San Google que me lo traduce. ¿No es cierto? Entonces, es así como vamos identificando los riesgos, pero de mi investigación. No del proyecto, sino de la investigación que voy a hacer. Y los voy detallando. Dígame, creo que tienen alguna pregunta por ahí. Un ejemplo, que las empresas no les quieran brindar información. La probabilidad de ocurrencia es media, pero el impacto va a ser alto. Otro ejemplo de riesgo en el caso de las empresas es no poder acceder a que los funcionarios hablen, ¿no? O sea, que digan, sí, me han rebajado el sueldo. Entonces, ese sería otro riesgo. De ustedes va a ser básicamente ese estilo de riesgos por el proyecto que están accionando. ¿Tienen alguna otra consulta de ahí? Así es, correcto, Jonathan. ¿Ya? ¿Gabriel? Ya, perfecto. Magnífico. Temario tentativo. ¿Qué tiene que tener su proyecto? La problemática que ya le están describiendo, sí, tiene que tener los objetivos, sustento teórico, tiene que tener un análisis, el de ustedes. El de ustedes sí o sí tiene que tener conclusiones y recomendaciones. No va a tener un diseño porque no están haciendo una propuesta de desarrollar algo. Por lo tanto, básicamente este es su contenido tentativo. ¿Qué tienen que hacer? Poner un resumen. En la problemática encontramos tales y tales puntos que nos sirven para comprender el problema y la propuesta. Objetivos. Nos direccionan para el trabajo de la investigación. El general nos establece la meta a conseguir. Los objetivos específicos nos divide las etapas que nosotros debemos conseguir para el desarrollo completo de la investigación. Sustento teórico serán los conceptos necesarios que necesitamos para poder comprender y realizar la investigación propuesta. Entonces, un pequeño resumen de cada punto, de los puntos que ustedes consideran, va a tener su documento final. Cuando ya terminen toda esa investigación, ¿qué debería tener? Y aquí tienen ustedes algunos ejemplos, ¿no? El sustento teórico es algo que hay que comentar con posibles conceptos. Por ejemplo, de ustedes van a necesitar saber o definir qué es una empresa. Van a necesitar definir qué es el significado de pandemia. Las leyes que se establecieron. Van a necesitar definir lo que son las categorías de las empresas. Áreas, etcétera.
Eso es lo que va al sustento teórico. Empiecen a imaginarse qué necesitan saber para poder desarrollar, sobre qué términos van a hablar durante el desarrollo de su proyecto. El marco teórico, en el caso del perfil, puede tener 2, 3 páginas y puede llegar a tener unas 60 hasta 90 páginas como máximo. Ah, ya, sí, bastaría. Cronograma de actividades. Hacen un cálculo de todo lo que tienen que desarrollar. ¿Cuál es el primer elemento que deben considerar? El objetivo general se convierte en todo el proyecto, que va a ser el tiempo total de duración de su proyecto. Y luego van a tener los objetivos específicos. Dentro de cada objetivo específico van a tener actividades. Entonces, esas actividades son las que nos interesan en el cronograma de actividades. Entonces, por ejemplo, para hacer el análisis o destacar, definir el campo de las diferentes empresas de Santa Cruz de la Sierra como objetivo específico, vamos a necesitar primero listar las empresas del medio, catalogarlas. Vamos a necesitar definir criterios. Y ahí pueden aumentar un par de puntos más de lo que ustedes vean que necesitan para poder llegar a cumplir la definición del campo de las diferentes empresas de Santa Cruz. Y les van dando tiempo. Esto vamos a tardar 3 días. Esto vamos a tardar 5 días. Y ponen un tiempo total. Ese es el cronograma de actividades. Como una pequeña planificación para más o menos ustedes tener direccionado cuánto tiempo van a tardar en desarrollar el proyecto completo. Y por último, bibliografía, que ya hemos hablado en clases. Les di el ejemplo de la herramienta para generar automáticamente normas APA. Como les dije en clases, yo uso Scrivener. Generar normas APA 7, que es la que estamos utilizando ahora. Lo ponemos en el buscador y normalmente siempre aparece el primero, es el más utilizado, Scrivener. Aquí les proporciona todos los datos que ustedes necesitan para generar y les genera. Por ejemplo, si yo quiero generar de una página web, de una revista científica, de un libro, me pide los datos. Si yo digo una página web, voy a... Perdón. Voy a buscar acá sobre empresas. Voy a hacer una definición sobre empresas. Y aquí hay un glosario de términos. Entonces me voy a la cita. Le dije que quería una página web. Me pide el URL. Aquí encontré una definición. La pongo, la busco, la encuentra. Ahí está. Y me rellena los datos que ya tiene a disposición. Los que faltan los reviso en la página, perdón. Fíjense que esta es como empresa que hace todos sus artículos. No es por autor. Entonces nos vamos a citar y le decimos que esto es como organización y no como autor. ¿Qué se llama la organización? Debitor. Listo. La fecha de publicación. Vemos si tiene una fecha. El buscador no lo consiguió. Nosotros difícilmente también vamos a encontrar si ellos no pudieron. Pero normalmente aquí deberían tener cuándo fue creada. Copyright 2021 debería decir. Entonces podemos colocar el año por lo menos. Fecha de acceso. Hoy día es 5 del 5 del 2021. Citar fuente. ¿Qué necesito hacer? Aquí está. Yo la copio y la pongo a mi bibliografía. O si quiero citar el texto para escribirlo en alguna parte, aquí tengo cómo citarlo. Según un nuevo estudio de Debitor, una empresa es, y puedo poner el concepto que me proporciona la empresa.
Una empresa es una unidad productiva agrupada y dedicada al desarrollar una actividad económica con ánimo de lucro. Listo. Ya tengo mi referencia hecha. Entonces, eso es lo que debemos hacer para generar nuestra bibliografía. Y en anexos, lo mínimo que tienen que tener es el currículum vitae de cada uno de los que integran el grupo. ¿Preguntas? Me avisan, porque tenemos que colgarlo. ¿Ya? Sí, puede. Porque también tenemos una tasa pre y post. Correcto. Bien. Perfecto. El documento lo he puesto en una carpeta, es decir, les he creado una carpeta que se llama Grupo 6. ¿Ya? Y lo que voy a hacer es compartirles en este momento el enlace para que ustedes lo tengan y puedan acceder, y ahí van trabajando, van subiendo su documento. Lo pueden trabajar fuera de la carpeta, no importa, pero cuando tengan algo, súbanmelo y me dicen: ingeniero, ya tenemos. Y ya yo lo puedo entrar a revisar. Somos del grupo 6, perfecto. Entonces yo entro a la carpeta y ahí ya voy a tener su documento registrado. ¿Ya? Sí, pero la presentación del proyecto vamos a hacerlo hasta el miércoles de la próxima semana. Solo conmigo, no hay jurados. Con cámara, pero no va a ser formal. Semi-formal, no, nada de formalidad todavía. Le he compartido por el chat del Google Meet. Ahí tienen el enlace a la carpeta para que lo tengan los tres que están conectados y puedan trabajar. Y ahí dentro de la carpeta tienen el documento que nosotros acabamos de trabajar. ¿Pudieron acceder? Perfecto, entonces ya todos van a poder. Magnífico, entonces, jóvenes. 5 minutos antes, así es. Ya el otro grupo creo que me estaba mandando mensajes. Listo, pues, jóvenes, entonces les agradezco. Cualquier cosa me escriben para que pueda resolver dudas. En cuanto tengan algo, mándenmelo para que yo les ayude a corregir y podamos avanzar. Sí. Yo voy a subirlo